Videos para jóvenes, vamos a hablar de Absalón, uno de los hijos del rey David. La primera vez que aparece el Absalón en la Biblia es en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, en el versículo 3 se dice que él es el tercero en el listado, Absalón, hijo de Maaca, hija de tanto y rey del rey tanto. Absalón tiene muchas cosas negativas de los jóvenes. Así que vamos ahora a hacerlo en enseñanza para que tú no las hagas y tengas virtudes en el Señor. Bueno, se dice que lo peor de Absalón vino en 2 Samuel capítulo 13, cuando su hermano mayor, Amnón, se le ocurre violar a Tamar, que era la hermana directa de Absalón. Aquí vemos a Absalón no, mm, no tuvo una buena reacción y tampoco tuvo antes una buena influencia en él. Independiente que en esta época el rey David era malísimo en cuanto a su labor paternal, es para hacer un estudio completo de eso. Absalón, al ser hermano de Amnón, nunca le dijo, oye, aléjate de esa mala amistad que tienes. Que vemos aquí que fue por un mal amigo, Jonadab, el que le dijo, hácete el enfermo y cuando ella se te acerque, listo. Y bueno, vemos acá cómo desgraciadamente el plan de este amigo resultó y terminó siendo violada Tamar, y ella inmediatamente acude ¿a quién? A su hermano directo, a Absalón. Y este hace alguna cosa muy buena, hay que ser justo. Le da abrigo, le da casa, le dice, ven para acá, quédate conmigo, como buen hermano. Bastante, bastante bueno lo que hizo. Pero el detalle fue que él quedó en odio con Amnón. Y dice, según Samuel, más adelante en el capítulo 13 ya del 23 en adelante, que pasaron 2 años y dicen que, no, y dice que aquí daba a entender que no se habían ni hablado. No se habían ni hablado con Amnón. O sea, ¿cómo puede ser eso? Hermanos de sangre, por las actitudes que tienen ambos, de seguro cuando eran pequeñitos eran como el típico hermanos cómplices, esos rebeldes que hacían maldades y le echaban la culpa a los otros hermanos, o decían, no, yo no fui, y en realidad habían sido los dos malillas ahí. Pero resulta que después pasan tiempos sin siquiera hablarse. Sin siquiera hablarse. Y después viene Absalón, y ojo con el plan maquiavélico que hace. Dice, ahí está, Absalón le importunaba y luego había dado orden a sus criados. Les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, cuando esté borracho. Y al decir yo, hieran a Amnón, entonces mátenle. Y no teman, pues yo les he mandado. Esfuércense y sean valientes. Le dice la frase de Josué. Mire que una mala forma de utilizar las cosas del Señor. Es como aquellos que dicen, el Señor perdona todo, así que yo me porto mal nomás. Típico pensamiento errado de un joven literal y un joven en la fe. Ojo con aquello, hay que analizarlo, ¿eh? Y dicen después, y los criados de Absalón hicieron como él les había mandado, o sea, no, ninguno se opuso. Y eso pasa cuando tú eres un joven mala junta, te vas a rodear con gente que es igual de mala junta como tú. Por eso, querido joven, te pido, aprovecha tu juventud para Cristo, como dice Eclesiastés, y aléjate de las malas influencias, si no vas a estar tú predicándoles a ellos o teniéndolos bajo control el pecado de ellos. Porque tú no puedes cambiar el pecado a ellos, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero joven, tú sí puedes estar con ellos testificando con tu testimonio, con tu juventud diferente, llevada a Cristo, y puedes así alejar a los jóvenes, alejar el pecado de ellos, pero acercarlos hacia Cristo, hacia la cruz. Amén, amén. Y bueno, y ojo con esto, y los criados de Absalón hicieron como le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Imagínate lo malvado que era este joven, que los hermanos tienen que haber dicho, uy, si mató a Amnón, también nos va a matar a todos, si no hubieran huido. Y lo más terrible es que después vemos en el mismo capítulo que David le llega el rumor de que Absalón había matado a todos sus hermanos y David no lo duda. David dice, oh, pero Absalón, ¿por qué mataste a mis hijos? No duda, o sea, tus propios hermanos, tu propio papá, te ven como la oveja negra de la familia, que eso era Absalón, y no dudan de que pudo haber matado. Ni siquiera ponen en duda el tema. David, por lo tanto, ves, querido hermano o querido amigo joven que aún no ha recibido a Cristo, esto también te puede servir a ti que aún no has entrado en el Señor. Ve cómo está tu actuar, ve cómo está tu corazón. No culpes al resto de que son los malos, porque pueden ser muy malos, pero es tu corazón el que se inclina a ese mal.
porque también puede haber grupos muy buenos, pero no influyen a ti. Bueno, ahí la obra del Espíritu Santo haga y te acerque a aquellos. Y qué interesante, ¿no? Y todo esto es lo que podemos ver de Absalón, perdón, la oveja negra entre los hijos de David. En el segundo de Samuel, capítulo 14, casi al final, dice que pasan 2 años en los cuales no vio a su papá y eso cantaba por Jerusalén. Imagínense, joven rebelde no quiere ir a ver a su papá. Y dijimos, no vamos a hablar de David, su labor como padre también no fue muy buena, pero enfoquemos en este joven. Cuando estás ensimado en tus cosas, encismado, perdón, no estás ni ahí con tu papá, con tu mamá, vas y vas. Y además destaca ahí también de que era un niño muy bello, quizás eso es lo que lo hacía sentir mejor, superior, su belleza física, que era también bastante importante para una persona que no tiene corazón muy bueno. Interesante, ¿no? Y luego dice, el mismo capítulo, dice que Absalón llamó a Joab, que era un siervo de David, y no le hizo caso, y que hizo este chiquillo malcriado, vino y le mandó a quemar los campos. Típico del joven, que, no me hacen lo que yo quiero, me la cobro. No hacen lo que yo quiero, no lo pesco más. Que son las malas actitudes que tienen de repente los jóvenes, de ignorar incluso dentro de las iglesias. Si esta es una predicación cristiana, estimados, no estoy dando ánimo a aquel que no es un joven cristiano, aun cuando también se puede aplicar muchísimas enseñanzas a aquella persona que aún no ha recibido a Cristo y que es joven. Y luego ven, y Absalón respondió, te he enviado a llamar y no viniste. Así que ahí más encima respondió ni un respeto con el criado de su papá. Y luego se fue a donde el papá y ahí sí tuvieron un encuentro. Aunque David se ve que muy poco le dijo, lo reprendió casi nada, ¿eh? Y el capítulo 15 es de terror. Imagínense, Absalón se pone en la puerta de la ciudad y empieza a meter cizaña contra su padre, empieza a decir, no, si yo fuera el rey, yo sí te ayudaría, yo haría esto. Increíble lo manipulador que era este muchacho, quizás su belleza lo usó muchas veces para lograr cosas. Y aquí tenemos que ver lo errado. Recordemos el final que va a tener más adelante Absalón, pero veamos las malas actitudes que tenía. A tal punto de que en el capítulo 15, versículos del 13 al 18, cuando ya David es informado que todo Israel le estaba creyendo el cuento a Absalón de que él sería un mejor rey, el rey David decide irse porque es perseguido por, ¿cómo se llama? Por Absalón, que incluso ya hasta su vida corre peligro. Y por eso David también, usted vea, el Salmo 3 dice el título Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. O sea, fue inspirado a crear un salmo en la desesperación de que tener a su hijo detrás de él. O sea, algo horrible la actitud de este joven. Por eso, joven, si tú tienes un papá que no va muy de acuerdo a la escritura, motívalo. Si es cristiano, motívalo. Si no eres cristiano, también trata de tú poner tu parte, pero siempre buscando al Señor, obviamente esa es la prioridad, siempre. Pero ve acá, tenías un papá como David, no sé si era porque era rey y tenía una decena de hijos, pero el trato de Absalón fue bastante complicado. Y luego viene esto, cuando viola a las concubinas de su padre. Terrible, ¿no? Terrible. Es como cualquier jovencito que hoy en día esté sumiso en la pornografía, en el tema sexual, y cumple sus fantasías sexuales con las madrastras, podríamos decir, o con las amigas cercanas de su padre. Y más encima tenía amigos que le ayudaron a poner tienda, etcétera. Por eso digo, el entorno, el pecado abunda en el corazón del hombre y en el otro hombre y otro hombre, y cuando se juntan en el mismo pecado es horrible. Pero lo mismo pasa con nosotros en la iglesia. Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos reunimos con otro creyente y otro, hacemos la fuerza, hacemos el poder, como dice Efesios 6, la armadura de la fe, sí, bien, pero unidos todos, unidos, queridos. Y luego viene también, vamos a adelantarnos a su muerte, que es cuando este muchacho queda pillado, queda por el pelo largo, ven, tenía hasta esa rebeldía, no tenía mucho el pelo largo los judíos, parece, por lo que estaba leyendo, pero él lo tenía demasiado largo. Era como ver un joven hoy en día con sus famosos looks, con sus apariencias, etc. Y eso le terminó jugando en contra y falleció. Y él fue tan malo que cuando lo mataron, también fue a la mala, porque la orden no era maten a Absalón, sino que atrápenlo y tráiganmelo, dijo el rey David. Pero ahí le hicieron la traición al rey David también y murió. Y luego dice la escritura que David lloró por Absalón hasta que Joab le dijo, ¿cómo te duele más que mataran a tu hijo, que te quería matar a ti y a varios de tus hombres, y tú estás llorando?
¿Se dan cuenta? Ahí David tiene que haber comprendido, o tiene que haber dicho en qué me equivoqué, que es la famosa frase que se dice de los padres. En fin, Absalón, David, familia real con problemas reales.